comentamos un poquito esto, ¿no? De que Ramos Padilla, el juez de Dolores, que es el que sigue la causa de extorsión, que empezó todo con el empresario agropecuario Pedro Echevés, que grabó a D'Alessio. Bueno, Ramos Padilla lo que comentó es que esta red de espionaje traspasa las fronteras de Argentina y toca a Uruguay, a Venezuela, a Israel, ¿sí? Y también a otros países. Por ahora estos son algunos, ¿no?, de los países que están involucrados en esta red de espionaje de D'Alessio, y por eso ahora vamos a hablar con Gerardo Núñez, diputado, entonces decíamos, del Frente Amplio del vecino país de Uruguay. Núñez, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Métodos Poco Claros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, el juez de Dolores, Ramos Padilla, lo que comentó fue esto, de que D'Alessio está involucrado en una red de espionaje que los involucra a ustedes. ¿Les sorprendió en Uruguay que hayan sido víctimas de espionaje argentino? Sí, sin dudas, es un hecho muy grave que nos causó mucha preocupación. En primer lugar, la denuncia general que realizó el juez Ramos Padilla la semana pasada en la Cámara de Diputados, porque creo que es algo que afecta claramente las democracias de Latinoamérica, y particularmente nos preocupó la situación vinculada a Uruguay, porque de esa denuncia se desprende que integrantes del Frente Amplio fueron espiados de manera ilegal por una agencia de inteligencia ilegal que, bueno, tendría algunos vínculos tanto con agencias internacionales como con algunos integrantes del gobierno de Macri. Ustedes, de todas maneras, usted en particular, presidió una comisión que se dedicaba a la investigación del espionaje en democracia. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Lo hacían las Fuerzas Armadas, lo hacía la Fuerza de Seguridad en Uruguay, no? Sí, en el caso de Uruguay, lo que pudimos comprobar fue que la red de espionaje que se detectó desde el año 85 en adelante estaba fundamentalmente desplegada por la agencia militar, es decir, dependiente de las Fuerzas Armadas en nuestro país, también una parte de la policía, y esto en consonancia, en acuerdo, digamos, en unas directivas comunes de trabajo con agencias internacionales de inteligencia, particularmente con la CIA. Ustedes descubrieron que esta red de espionaje que involucraba a la CIA continuó entonces después de la dictadura militar que sufrieron ustedes. ¿Hasta qué año aproximadamente? Y bueno, y comprobado tenemos hasta el año 2005. Es la fecha que pudimos poner, digamos, en acuerdo, teniendo en cuenta que hay documentación del archivo Berruti, como así le llamamos nosotros acá en Uruguay, que es un archivo de inteligencia que se encontró en dependencias militares, iba hasta el año 2003, y luego por declaraciones de ex jerarcas, digamos, de inteligencia policial, pudimos ver que algunas prácticas desarrolladas por la Embajada de Estados Unidos se hicieron en lo previo al año 2005. Usted, no sé si estaba al tanto, pero en uno de los múltiples allanamientos a la propiedad de Marcelo D'Alessio le encontraron una chapa identificatoria de la DEA, y bueno, él mismo se decía, ¿no?, integrante agente de la CIA en concreto, a veces se decía de la DEA, pero bueno, ahí él hablaba de que pertenecía a un organismo de inteligencia estadounidense. ¿Piensa que esto puede ser así? ¿Esto puede ser cierto? Y bueno, hay que indagar a fondo sobre esta temática. Yo creo que es claro que ha habido un modus operandi, si se quiere, de la inteligencia norteamericana que podría llegar a coincidir con esta práctica desarrollada por D'Alessio. Y sobre todo pensando en la alta tecnología, en los aparatos tecnológicos que fueron encontrados también en ese allanamiento, que no se compran en la feria, como decimos acá en Uruguay, sino que claro, son aparatos que alguien los proporcionó, que está vinculado obviamente a las tareas de espionaje, y por lo que nos decían incluso algunos legisladores
argentinos cuando tuvimos la semana en estos últimos días allá, nos decía que ni siquiera esos aparatos tecnológicos o las armas encontradas en la casa de Marcelo D'Alessio a veces ni siquiera las tienen los propios servicios de inteligencia argentinos o la propia policía. ¿Usted qué piensa? Bueno, usted ahora está en Uruguay, vino de visita a la Argentina para interiorizarse sobre esta causa del espionaje de D'Alessio. ¿Qué es lo que les consta a ustedes, o por lo menos cuáles son las hipótesis que están tratando? De que D'Alessio formaba parte de una red de espionaje más amplia que abarcaba a agentes uruguayos. ¿Qué es lo que están ustedes teniendo en cuenta ahora? ¿Qué es lo que van a investigar? Bueno, lo que estamos investigando es justamente cómo se desarrollaba el soporte operativo de esa red en Uruguay, ¿no? La dimensión del trabajo que desplegó esta red ilegal de espionaje en nuestro país y en Argentina, obviamente requería de más personas. Esto no es un accionar que se le pueda vincular exclusivamente a una persona, a un lobo solitario, como se dice habitualmente en estas temáticas, sino que aquí había varios componentes de colaboración. Entonces, bueno, tenemos que intentar desnudar cuáles fueron esas bases operativas, esas personas, esos colaboradores que estuvieron desplegando trabajo hipotéticamente con esta agencia, sabiendo que, bueno, por lo que nos decían personas que tuvieron contacto con parte, digamos, de la documentación que hoy se está analizando la justicia argentina, la carpeta, por ejemplo, de PDVSA vinculada a Uruguay es una carpeta con muchísima información, y esa información no se produce de un día para el otro, no se produce en soledad. ¿Cuál piensa que puede haber sido el interés detrás de espiar en Uruguay, que habrá tenido D'Alessio, la agencia estadounidense de inteligencia que estaba detrás? Bueno, eso hay que intentar clarificarlo, ¿no? No parece claro en estos primeros momentos, al menos con la información con la que contamos, cuál era el objetivo operativo y político de este espionaje. Sí han habido algunas expresiones de periodistas en Argentina que al menos nos llaman a la reflexión en torno a que, según algunas notas de prensa que hemos podido ver desde aquí de Uruguay, planteaban la hipótesis de que este espionaje ilegal que sufrió parte del Frente Amplio, sería el resultado de una especie de venganza de algunos actores internacionales contra nuestro país por las posiciones asumidas en materia de relaciones internacionales, particularmente Uruguay apartándose del Grupo de Lima. Pero bueno, eso es un aporte que ha hecho un periodista en Argentina que tendrá sus aportes, tendrá sus fundamentos, mejor dicho, para expresar lo que expresó, pero nosotros no lo hemos podido comprobar en función de la información con la que contamos hasta el momento, pero es una hipótesis que nos parece importante al menos pensar y reflexionar sobre eso. La última que le hago, Gerardo Núñez, estamos hablando con Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio de Uruguay. Nosotros recién comentábamos en el editorial las similitudes que hay obviamente dejando de lado todas las diferencias y los matices entre una dictadura y un gobierno democrático, ¿no? Pero las similitudes del modelo económico que tiene Mauricio Macri con el que había impuesto en Argentina la dictadura cívico-militar. El espionaje justamente también, ¿no? Podría decirse que hay un paralelo también en ese lado, porque en ese momento se hacían espionajes ilegales, obviamente, insisto, con otros matices, pero ahora todavía se mantienen, e incluso de las agencias estadounidenses con intereses muy claros. ¿Podría decirse que no frenó nunca el interés de Estados Unidos y las prácticas de Estados Unidos en espionaje ilegal dentro de la región? Y yo creo que no. Claramente, por ejemplo, una de las cosas que nosotros pudimos analizar en el espionaje
ocurrió en nuestro país es justamente la continuidad de las prácticas que se detectaron durante la dictadura en Uruguay, con prácticamente las mismas razones operativas, es decir, generando el enemigo interno, esto típico de lo que es la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos, con casi los mismos enemigos para ellos, ¿no? Los movimientos sociales, los partidos políticos de izquierda, los partidos políticos también con convicciones democráticas. Entonces, nos parece que hubo una continuidad. Y claramente lo que hoy ocurre, o mejor dicho, lo que salió a luz en Argentina y lo que está ocurriendo, es parte, sin lugar a dudas, de una continuidad, de una forma de entender a la región, de entender a los movimientos sociales y políticos que bueno, tienen una idea contrahegemónica a los intereses de Estados Unidos, y bueno, eso genera que exista un esfuerzo muy grande por parte de este país para que, bueno, se vean al menos neutralizados estos intentos de construir alternativas al imperialismo. Núñez, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, que pasen muy bien. Acabamos de hablar con Gerardo Núñez, diputado del Frente Amplio Uruguayo, para consultarle justamente por la red de espionaje que abarcaba a Marcelo D'Alessio y al vecino país del Uruguay en métodos poco claros.